Hola, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Diego, pero me pueden decir Yello. Y en esta ocasión, en este video, les voy a hablar ahora de los organismos descentralizados. Este tema va relacionado con un video anterior de los órganos desconcentrados, pero no tal cual. La administración en México se divide en dos grandes, dos grandes ámbitos, dos grandes categorías, conforme a lo que dice la Constitución: la administración centralizada y la paraestatal. Centralizada, como ya habíamos dicho, es aquella que depende directamente del titular del Ejecutivo, que depende del Poder Ejecutivo tal cual. La paraestatal es aquella que está relacionada con el Ejecutivo, pero en realidad tiene autonomía, lleva a cabo sus propias actividades, pero coadyuva con el Ejecutivo para ciertas tareas. Habíamos dicho que los órganos desconcentrados estaban como que en medio, que era una centralización atenuada. Bueno, pues ahora los organismos descentralizados no es lo mismo. Organismos descentralizados son parte de la administración pública paraestatal. De hecho, es muy importante señalar por qué la diferencia entre órgano desconcentrado y organismo descentralizado. Bueno, porque conforme a la teoría administrativa, los órganos, como habíamos dicho en un video anterior, si no lo han visto, váyanlo a ver, los órganos desconcentrados solamente llevan a cabo una actividad, son algo chiquito y dependen de una Secretaría de Estado. Los organismos, conforme a la teoría administrativa, están compuestos por diferentes órganos y son mucho más grandes. Entonces, eso conforme a la teoría administrativa. Ahora sí, vamos a hablar de qué son los organismos descentralizados que ya adelanté, forman parte de la administración pública paraestatal. Por lo tanto, ya desde ahí podemos ir intuyendo que no dependen del poder ejecutivo, no dependen del titular del ejecutivo tal cual, en realidad. La descentralización lo que busca hacer, o los organismos descentralizados, son un contrapeso precisamente a la centralización del poder, de las decisiones y las responsabilidades. Nosotros, México, se formó bajo una perspectiva y un sistema presidencialista, en el cual la figura más importante del sistema político jurídico es el presidente. El presidente en México tiene esa persona con más poder, puede hacer básicamente de todo. En ese sentido, pues conforme a la teoría de la división del poder, no es lo más sano que solo una persona pueda hacer todo. Es por eso que surgió la idea de que para ciertos temas, para ciertas tareas, ciertas responsabilidades, había que existir un organismo que asumiera esos papeles, que asumiera esas responsabilidades y dejarle o quitarle, digamos, esa tarea o esa responsabilidad al presidente a efectos de que él no concentrara todas las decisiones. Así pues, los organismos descentralizados, la descentralización, se caracteriza porque las decisiones se transfieren, las potestades, las facultades se transfieren a un organismo, se crea un régimen jurídico específico y además se forman organismos que tienen una personalidad jurídica y un patrimonio propio. A diferencia de un órgano desconcentrado que no tiene personalidad jurídica, los organismos descentralizados tienen personalidad jurídica, es decir, pueden ser sujetos de derechos y obligaciones, tienen un patrimonio propio, tienen un régimen jurídico propio específico y tienen facultades que asumen a efectos de quitarle facultades al titular del Ejecutivo, a efectos de ser un contrapeso. Los organismos descentralizados o la descentralización se puede dar, al igual que los órganos desconcentrados, por dos factores. La descentralización puede ser por territorio, que aquí vamos a hablar del modelo federal, del Estado federal, y la descentralización por servicio, que es cuando se exige por las necesidades de especialización en una materia específica. La descentralización territorial se refiere tal cual a lo que es el Estado federal. Se refiere a que un Estado, una nación, se organice de manera administrativa a efectos de gestionar las necesidades de su población en demarcaciones territoriales. Es muy difícil que una sola persona pueda tomar decisiones y satisfacer las necesidades de la población de 130 millones de habitantes desde un solo lugar. Yo, por ejemplo, a lo mejor me sé de pie a pa la Ciudad de México, pero yo a lo mejor no conozco, y la verdad no conozco bien Durango o no conozco bien Veracruz. Yo no podría tomar no podría tomar buenas decisiones si no sé bien cuáles son las necesidades de la gente de allá. Entonces, es que para efectos de una mejor gobernanza y una mejor administración,
nos descentralizamos territorialmente y establecimos, a ver, México se divide en entidades federativas o estados, como quieran. Esos estados se dividen en municipios y a lo mejor esos municipios se dividen en colonias, barrios, etcétera, para efectos de que se vayan tomando decisiones de manera más próxima. Así pues, la descentralización territorial es tal cual el modelo federal que vivimos en México y en muchos otros estados. Está el estado federal, que es el que tenemos, y el estado centralista, que es el que pues, no tiene nada para nada esto. En el estado federal se apuesta a descentralizar las tareas a efectos territoriales. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los municipios o las alcaldías administran servicios públicos cercanos como agua, alumbrado, higiene, limpieza, panteones, prestan servicios de salud y educativos. Es decir, la descentralización territorial busca que estos servicios tan de primera necesidad, tan básicos, vayan siendo prestados por los primeros niveles de gobierno, a efectos de que se vayan cumpliendo las necesidades de una manera más rápida y más eficiente. Porque ¿quién mejor que tu alcalde, en teoría, que conoce bien el lugar, que conoce bien la colonia, que conoce bien tu territorio, para saber qué es lo que te tiene que dar? El presidente de la República a lo mejor no sabe qué necesitas tú en tu colonia o en tu barrio, porque pues él no tiene todo el tiempo para ir colonia por colonia viendo qué onda. Para eso bueno, para eso están gobernadores, para eso están los alcaldes, los presidentes municipales y así sucesivamente. Además de que también buscan administrar la hacienda, los recursos, cobrar impuestos territoriales y además reciben obviamente participación de los impuestos federales, reciben presupuesto público. Por otro lado, la descentralización por servicio es cuando hay una tarea, hay una actividad que es muy complicada o muy específica o muy compleja, que requiere que tenga una organización administrativa propia eh, para efectos específicamente de cumplir con lo que necesita el Estado cumplir, que ya hemos hablado de eso en un video, que son los fines del Estado. El Estado tiene que dar gobernanza, tiene que dar bienestar, tiene que dar estabilidad y cumplir con las necesidades de las personas. Pero, por ejemplo, se me ocurre el tema migratorio. El tema migratorio en México, sobre todo, es complejísimo. O sea, eso ya ni siquiera podría verlo un órgano desconcentrado. Eso necesita una amplia estructura, necesita una propia reglamentación, necesita presupuesto, necesita un patrimonio. Entonces, ese tema, al ser tan grande y tan complejo, pues no lo podríamos volver un órgano desconcentrado. Necesitaría ser un organismo descentralizado. Y es por eso que, por ejemplo, tenemos el Instituto Nacional de Migración. O sea, es algo que es muy grande y necesita su propia tarea. O, por ejemplo, México tiene, y muchos países tienen un grave problema de violencia de género. El tema de ver la violencia de género y de buscar cerrar brechas entre hombres y mujeres, pues no, o sea, eso no lo puede hacer un órgano desconcentrado, no es un tema chiquito, es algo muy grande, es algo muy complejo. Y por ejemplo, es por eso que existe el Instituto Nacional de las Mujeres. O por ejemplo, el tema de la juventud. La juventud en México y en muchas partes es un sector social muy discriminado que tiene muchos problemas y por hacerlo un órgano desconcentrado, pues no nos va a funcionar. Es por eso que existe el Instituto Nacional de la Juventud, que se encarga de abogar por incluir a los jóvenes en diversas áreas culturales, deportivas, etcétera. Lo que buscan hacer estos organismos descentralizados por servicios, en este caso, es, por ejemplo, prestar servicios públicos, explotar recursos, investigación científica o incluso seguridad social. Buscan atender cuestiones muy específicas, muy particulares, para efectos de hacer más próximos los fines del Estado, para acercar el Estado a esos sectores, a esas actividades que han estado quizás rezagadas o abandonadas por mucho tiempo. Las mujeres no se diga, los jóvenes no se diga, el tema migratorio es un problemón ahorita. Entonces, eso es lo que busca. La descentralización por servicio persigue fines específicos, los cuales van a irse suscribiendo a la competencia de cada organismo descentralizado. Pero lo que tienen como es que todos ellos son tareas o cuestiones que son de interés general. O sea, por ejemplo, el tema de mujeres o el tema migratorio es algo que a toda la sociedad nos preocupa y que tiene que ser atendido por alguien en específico, en este caso por un organismo descentralizado. Los organismos descentralizados, a diferencia de los órganos desconcentrados, tienen alta autonomía de gestión financiera y técnica. Si los órganos desconcentrados tienen libertad, los organismos descentralizados tienen muchísima más libertad, porque ellos no necesitan estar amarrados. Lo que buscamos es ser un contrapeso, buscamos quitar decisiones, quitar facultades.
Bueno, si eso es lo que buscamos, hay que dar amplia autonomía, que puedan hacer, que puedan trabajar, porque si los tenemos amarrados de manos y a lo que un titular diga, a lo que un secretario diga, pues no van a poder tomar buenas decisiones ni rápidas ni eficientes. Hay que darles libre autonomía y que sean un contrapeso. Además, los organismos descentralizados se organizan respecto a una secretaría, es decir, los organismos descentralizados no están sectorizados tal cual, pero sí van a tener vínculos con la secretaría a la que tengan una mayor afinidad. Por ejemplo, el tema migratorio en el Instituto Nacional de Migración se relaciona mucho con, con la gobernación. A lo mejor en un primer momento pensaría con relaciones exteriores, pues ¿qué creen que no? Esto ya pasó a ser un tema más de gobernanza. O, por ejemplo, el Instituto Nacional de la Juventud, si mal no estoy, está relacionado con la Secretaría del Bienestar, si mal no estoy. Y así cada organismo descentralizado se va a relacionar, va a tener un vínculo, una participación con una secretaría de la cual tenga mayor afinidad. ¿Y cómo va a ser esa participación? Bueno, porque el secretario de Estado o esa secretaría tendrá representación en el consejo que gobierna a ese organismo descentralizado. Los organismos descentralizados están gobernados por juntas de gobierno o por consejos de gobierno. Y esos consejos de gobierno o juntas de gobierno son equipos, son varias personas que toman las decisiones. Y entre esas personas que participan va a estar quizás el secretario de Estado que más afinidad tiene o representantes de esa Secretaría de Estado. Otro ejemplo, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores es un organismo descentralizado que ve todo el tema de la banca en México. Es un tema muy importante que no puede ser un órgano desconcentrado. Es un organismo descentralizado, pero por ejemplo, en él participa el secretario de Hacienda y el secretario de Hacienda designa al titular de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Pero la Comisión Nacional Bancaria y de Valores tiene libre autonomía. Ella hace su chamba y ella ve el tema por su propia cuenta y tiene su patrimonio y tiene su personalidad jurídica. Es decir, los organismos descentralizados tienen una relación, una cierta relación, un vínculo con la administración centralizada, con el Poder Ejecutivo, pero no están amarrados de manos. Ellos toman sus decisiones, ellos pueden actuar, tienen autonomía, pero guardando esa cierta cercanía, esa proximidad con la Secretaría de Estado que más tiene que ver con su tema. ¿Por qué? Porque al final del día, pues también el Ejecutivo, al encargarse de la administración, pues tiene que ir viendo lo que están haciendo todos, tampoco se les puede salir del guacal. Los únicos órganos que son plenamente autónomos, que de plano no tienen nada que ver ni con el Ejecutivo, ni con el Legislativo, ni con el Judicial, son los organismos constitucionales autónomos, que ya vimos en un video. Pero estos organismos descentralizados sí tienen libertad, sí tienen autonomía, pero aún así tienen ciertos vínculos, como ya lo hemos establecido. Pero ojo, no son como los órganos desconcentrados. Los órganos desconcentrados sí o sí le responden a un secretario de Estado, sí o sí están sectorizados, sí o sí no tienen personalidad jurídica. Los organismos descentralizados no. Los organismos descentralizados tienen personalidad jurídica, no le responden a nadie, pero guardan un cierto vínculo. Esa es la principal diferencia y esa es la principal característica. Si quieren saber qué organismos descentralizados hay en México, igual pueden buscarlos y les van a aparecer, y sobre todo incluso les van a aparecer su vínculo con las secretarías de Estado, más que nada. Pero cada uno ve sus propias tareas y tiene su propia libertad. Digamos que para que quede claro, los órganos desconcentrados son como esos chavos que se independizan, pero se independizan viviendo en la casa de sus papás, digámoslo así. Los organismos descentralizados son aquellos que se independizan, se van a vivir a su propio departamento, pero, por ejemplo, siguen dándole cuentas a sus papás, porque a lo mejor se llevaron muebles de la casa de sus papás o se llevaron una tele de sus papás, entonces siguen diciendo, no, pues mira, esto es lo que estoy haciendo, voy bien. O sea, tienen su libertad, pero pues todavía tienen ese vínculo con sus papás, tienen cierta responsabilidad con sus papás. El órgano desconcentrado es el que se independiza viviendo en casa de sus papás, así para que quede claro. Para que puedan profundizar más en este tema de la descentralización y de los organismos descentralizados, les recomiendo estas obras, sobre todo la del profesor Gabino Fraga. Todas son muy buenas, pero el de Gabino Fraga es muy buena, es muy completa y muy digerible. Se la recomiendo sobre todo. Y pues bueno, estos son los organismos descentralizados, que ya vimos que pueden ser por territorialidad, que es la cuestión del Estado federal, o por servicio, como lo que ya les expliqué. Y bueno, sin más por el momento, hasta aquí llegaría este video. Espero que les sea de mucha utilidad. Cuídense mucho, nos vemos en la siguiente ocasión y que tengan una excelente semana. Hasta la próxima.